el versículo 26. Iniciamos con el versículo 26, nuestra reflexión, y continuamos con el capítulo 6. Esto es lo que pasa cuando los textos se van intercalando y uno se va dando cuenta de que en realidad los títulos fueron añadidos posteriormente, los versículos también junto con los capítulos, pero nos damos gracias a Dios por tener su palabra. Voy a leer desde el versículo 24 del capítulo 5 para que podamos entender mucho mejor el texto que nos toca reflexionar. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Durante el domingo pasado estuvimos hablando y nos hizo reflexionar el pastor Rudy en el sermón qué significa esto de vivir en el Espíritu. También nos recordamos un poco el conflicto que nosotros vivimos y experimentamos en estos dos caminos que podemos tener como cristianos: seguir los deseos de la carne o seguir y ser guiados por el Espíritu Santo. Pablo nos recordaba que el destino de todos estos deseos de la carne están y deben ser crucificados ahí en la cruz, y allí se deben quedar. Los que viven en el Espíritu no siguen los deseos de la carne, sino que andan guiados por el Espíritu Santo. Además, son conscientes de que este conflicto, vivir en el Espíritu o andar en la carne, es una realidad que todos vivimos. Vivir en el Espíritu no se trata de una experiencia de éxtasis o que dura solamente un momento. El vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu es algo constante. Todos los días lo debemos hacer. Y el pastor Rudy nos dejaba un desafío la semana pasada. Creer por fe que tenemos esta vida nueva que Cristo nos da, pero también examinarnos y despojarnos de estos deseos de la carne y mantenerla crucificada cada día. Los versículos que leí a partir del 24 nos ayudan un poco a comprender los textos que tenemos hoy día. Los Gálatas, el texto de hoy, nos va a describir en cierta manera los resultados prácticos de esta victoria de haber crucificado la carne y andar en el Espíritu. Esto tiene que ver en la práctica con la relación con los demás creyentes. Y Pablo, en estos versículos, va a darnos algunas pautas de cómo comportarse, cómo tratarse los cristianos, los seguidores de Jesús. El verso 26 inicia y nos interpela de una manera bastante directa. Dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. La palabra vanidad, muchos la entienden como que se mira en el espejo constantemente y se preocupa de su apariencia externa. Generalmente pensamos que los que están en esa sintonía son los vanidosos, y podríamos pensar que nosotros no tenemos vanidad. Pero si buscamos el término y lo entendemos de la manera apropiada, la vanidad es la persona
que necesita del prestigio, que quiere autogozarse y presentar la superioridad ante los otros. La autosuficiencia que tiene esta persona en su comportamiento. Yo soy mejor que el otro. Esa es la vanagloria, la vanidad, el ansia de la fama, el ansia de mostrar que yo soy superior a los demás. Cuando yo tengo esta actitud frente a los cristianos, ocurre algo también en los que me están viendo. Puede ser que los irrite o puede ser que les cause envidia. El irritarnos es desafiar a alguien y entrar en combate. El irritar a otra persona es mostrarle mi superioridad y querer una pelea, entablar un combate con la otra persona. Yo soy mejor que tú. ¿Sí? Y la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor, porque no se tiene lo otro. Y es en el caso que cuando veo que hay alguien que está en la vanagloria, en la vanidad, dice, yo he leído 5 veces la Biblia completa. Y uno dice, oh, qué fantástico. Pero también se entristece y dice, ¿y yo que apenas puedo leer un capítulo? Este es superior a mí, pero me causa dolor. Lo envidio porque él puede o ella puede tener esto. O a veces pasa que nosotros nos imaginamos que este que es espiritual, este que expone su vida así para que otros la vean, porque le contesta mejor las oraciones a Dios, también eso me produce vanidad, también me produce envidia y muchas veces me provoca ira. ¿Por qué Dios le contesta a él y a mí no? ¿Por qué a este Dios lo bendice de esta manera? Cuando lo expone. Estos sentimientos son estos 3 sentimientos genera un trato diferente entre los hermanos y hermanas de la iglesia. En Galacia pasaba eso. Hoy día, en nuestra iglesia, lo dejo ahí pensando si pasa o no pasa. Pablo está describiendo una realidad, y la realidad humana. La vanagloria no es una actitud que tienen los seguidores de Cristo. Al tener esta ansiedad de fama, tenemos una opinión artificial de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Y solo se consigue irritar a otros o causar envidia. Cuando somos guiados por el Espíritu, quiere decir que nosotros hemos renunciado a nuestro amor propio. Lo hemos dejado en la cruz. Y lo que vivimos ahora en nuestra vida, le damos gracias al Señor, pero es para la gloria de Dios. No necesitamos andar provocando a otros, no necesitamos mostrar que somos superiores. Por el contrario, reconocemos que toda nuestra vida es un regalo del Señor. Todo lo que somos, todo lo que hemos podido desarrollarnos, todo lo que el Señor nos ha bendecido, es un regalo. Entonces, las relaciones cristianas no están gobernadas por esta rivalidad, que este es mejor que el otro, sino están regidas por el servicio. Y cuando estamos frente a otro cristiano o cristiana, pensamos esto: eres una persona que vale por ti misma, porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza, y porque Cristo murió por ti. Es mi privilegio servir y da placer el poder servirte a ti. Todo lo contrario a lo que la vanidad nos rige. En un sentido, esto, dice Pablo, nunca debe ocurrir entre los cristianos. ¿Cómo deben tratarse entonces? Y Pablo empieza a relatar desde el versos 1 al 5 cómo deben ser estas personas que son cristianos, que son seguidores de Jesús. El verso 1 parte Pablo diciendo y recordando algo importante, que es que somos
hermanos y hermanas. Si antes, en los capítulos primeros de Gálatas, nos estaba hablando de que nosotros somos hijos adoptados, hijos de un mismo Padre, la relación que tenemos entre nosotros es de hermanos y hermanas. Y la carta nos va a decir eso constantemente. Pablo está señalando un ejemplo, y este es cómo se debe tratar a un hermano o una hermana que ha sido sorprendido en pecado. Fíjese bien, hermano o hermana que ha sido sorprendido en pecado. Los que descubren este hecho deben mostrar que son guiados por el Espíritu Santo, que viven por el Espíritu. Por lo tanto, estos hermanos deben ayudarlo, restaurarlo para volver al camino. No puede ser que en la comunidad de fe, en la iglesia, los miembros estén indiferentes los unos a los otros, sino que hay una preocupación constante por cada uno de nosotros. Pero la advertencia es esta. Aparte de sorprender, si sorprendemos a alguien en pecado, la advertencia es que reconozcamos también que nosotros somos frágiles y que también podemos ser tentados. El vivir en el Espíritu no nos exime de no ser frágiles, de no ser vulnerables. Si estamos gobernados por la vanidad, nos vamos a sentir superiores a ese que ha caído. Este cayó porque nunca oró, y yo que oré me mantengo fiel. Lo que pasa con la vanidad en ese momento, en esas personas, esa clase de actitud nos convierte en jueces frente al que ha cometido algún pecado, y nosotros lo enjuiciamos. Pero Pablo dice que debemos restaurarlo con una actitud humilde. La tarea, entonces, es de los creyentes maduros, y debemos madurar en la fe. La tarea de cada uno de nosotros es llegar a ser cristianos maduros en la fe, porque vienen otros que están iniciando el camino de ser cristianos. Entonces, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nosotros mismos, no nos podemos quedar conformándonos, es que yo sé, ahí nomás. Porque va a llegar un momento en que usted necesita servir a otros en este ministerio que es complicado en la restauración. Entonces, si usted no tiene la madurez, si usted no vive en el Espíritu, lo que va a lograr es solamente hacer un juicio en contra del otro. Este trabajo, este ministerio de reconciliación, este ministerio de restaurar al que ha caído y ayudarlo a volver al camino, no alejarlo, no sacarlo, no expulsarlo. Hay que ayudarlo a que vuelva al camino. Debe ser con hermanos y hermanas maduros en la fe, guiados por el Espíritu Santo. Así vamos a evitar un mal que nos persigue como humanidad, que es las habladurías hirientes que no benefician a nadie. Cuando no somos maduros y vemos a alguien que ha caído, lo que hacemos es murmurar, y eso es pecado. Y en lugar de ayudar al hermano a volver al camino, en muchas oportunidades lo hemos expulsado y lo hemos alejado de nuestra comunión. Así que Pablo nos da un ejemplo de cómo debemos hacer si hay esta situación en nuestra iglesia. En Galacia y en Gálatas, en la iglesia, en la comunidad, posiblemente había uno de estos problemas, y Pablo les está diciendo cómo ayudarlo y solucionarlo. En el verso 2, el trato sigue, cómo debemos tratarnos los cristianos, y es que nos debemos ayudar los unos a los otros, llevando las cargas.
debemos entender que Pablo no explica qué es carga, no dice, no podemos saber qué clase de cargas son. Solamente el término griego nos dice que la palabra cargas en griego tiene un peso que es difícil de soportar y que es una situación que hiere mi vida y me pesa llevarla, por lo que necesito de otro para que me ayude a llevar esta carga. Tal vez las cargas pueden ser preocupaciones, dudas, tristezas que nosotros tengamos. Algunos podemos pensar que como tenemos a Cristo como nuestro ayudador, es señal de falta de fe o debilidad buscar en otro cristiano la ayuda para llevar esta carga. Pero fíjense en un ejemplo que tenemos en 2 Corintios 7, del 5 al 6. Lo puede apuntar y después lo puede leer. Dice Pablo: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo en Macedonia estaba pasando una situación compleja. Dentro y fuera de la comunidad tenía problemas, tenía temores, tenía conflictos, pero fíjense que hay otro hermano que llega y lo ayuda en su tristeza, lo conforta, lo consuela y lo ayuda a llevar esta carga que Pablo estaba llevando, y este es Tito. Pablo está explicando que el consuelo no fue dado por medio de una oración privada, no fue dado en el descansar en el Señor, que en muchas oportunidades pasa. Pablo nos muestra un ejemplo que es con otro cristiano. Y en eso es a veces lo que la amistad entre los cristianos nos deja. Nos describe cómo es la amistad en medio de los cristianos. Es cuando podemos confiar y compartir con otro o con otra cristiana que vive en el Espíritu y nos ayuda a llevar nuestras cargas. Los unos a los otros nos apoyamos en este camino. Me recuerdo de algunos versículos que dicen: es mejor 2 que 1, o no es bueno que el hombre esté solo. Siempre estos versículos los tomamos y los interpretamos bajo la idea del matrimonio, pero también nos ayudan a entender la amistad. En la iglesia no podemos ser independientes, individuales, no podemos ser llaneros solitarios y llevar nosotros las cargas. Pablo nos está enseñando a cómo ser y cómo relacionarnos los unos a los otros en amistad. Lo interesante es que llevando las cargas los unos a los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. En lugar de la ley que estaban enseñando estos judaizantes, que solamente cargaban a las personas, Pablo nos muestra que la ley de Cristo es amar al prójimo y ayudarlo a llevar las cargas los unos a los otros. Interesante el giro que da esto, porque no es que la ley de Cristo sea una carga para mí, sino que el conocer a Cristo, el seguir a Cristo, me ayuda para ver a otro y apoyar a otro en este camino. Cantábamos hace un momento: abre mis ojos. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver cuán cargado o cargada está el hermano o la hermana que está a nuestro lado. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver a este otro prójimo en amor, en misericordia. Pablo también nos está advirtiendo de un peligro.
y nos explica que llevar las cargas los unos a los otros puede constituir un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Es que yo me compare con el que estoy ayudando a llevar la carga. Y la carga que a lo mejor estoy llevando y ayudándola a llevar, en mi experiencia nunca la he vivido. O tal vez ya la he superado porque Cristo me ha ayudado y ya la superé. Pero cuando llevamos las cargas los unos a los otros y me comparo con este otro hermano o hermana y digo, pero ¿cómo no va a llevar esa carga si es tan fácil? Y me comparo. Me estoy autoengañando. Porque tenemos en realidad una fragilidad. Si estamos realmente viviendo en el Espíritu, vamos a examinarnos todos los días nuestra propia conducta y vamos a reconocer también nuestra responsabilidad delante de Dios. El llevar las cargas los unos a los otros no es para compararnos con los otros, es para ayudarnos. Pero también debemos ser conscientes que en algún momento en nuestra vida vamos a tener que dar cuentas por nuestra responsabilidad ante el Señor. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, existen evidencias de que el fruto está activo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo debe estar activo en nuestra vida, con amor, con paz, con gozo, con templanza, con dominio propio, con humildad. Tiene que verse en nuestras vidas, tiene que ser evidente cuando nos relacionamos, no con los de afuera, con nosotros mismos. Puede ser que este mensaje de Gálatas nos esté dando un desafío y nos está advirtiendo un error que alguien en el pasado lo cometió, preguntando, ¿acaso yo soy quien debe cuidar de mi hermano? Cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel, él responde de esta manera, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, dice Pablo. Sí nos debemos cuidar los unos a los otros, sí nos tenemos que restaurar los unos a los otros, sí tenemos que ayudarnos los unos a los otros a llevar la carga, sí tenemos que preocuparnos por el que está en dificultad. Si lo tenemos que restaurar, volvámoslos al camino con el amor, con la misericordia, mostrándole que ha cometido un error, pero en misericordia, en perdón, en humildad. La vida cristiana es práctica. No es solamente teórica. La vida cristiana nos hace responsables de servir y de cuidar fraternalmente a los unos con los otros. Esta acción solo se produce si andamos en el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu Santo. La actitud, entonces, que yo voy a ver en el otro es cuando está cargado. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero en algunas oportunidades nosotros vemos a las personas cuando llevan cargas, maletas, paquetes, que subir la escalera del metro o que ayudarlo a llevar. Nosotros nos damos cuenta de que a veces esas personas, la carga es muy pesada y les ayudamos en lo material. Pero también existe algunos que están sobrecargados, que no pueden llevar esta carga, sus experiencias, sus tristezas, sus dudas, están ahí y son difíciles de llevar en el camino con Cristo. Y los que somos espirituales, y los que decimos que el Espíritu Santo nos gobierna, ya ha abierto el Señor nuestros ojos. Por lo tanto, tenemos que mirar a los que están a nuestro alrededor. No solamente a los que no conocen a Cristo, sino que también a los que siguen este camino con Cristo. El desafío, entonces, es ayudar a llevar estas cargas los unos a los otros. Pero también el desafío es, si este hermano, si esta hermana
está pecando, lo voy a restaurar con humildad y con mansedumbre para que vuelva al camino, para que reconsidere sus decisiones, para que se dé cuenta que lo que está haciendo ofende al Señor, pero en amor, en mansedumbre, nunca colocándonos como juez, nunca colocándonos con la vanidad al frente, porque si lo hacemos de esa manera, no estamos viviendo bajo el Espíritu Santo. No estamos siendo guiados, sino que todo lo contrario. Hemos descolgado nuestros deseos de la carne, de la cruz, y hemos puesto ante el otro la vanidad, este afán de tener fama, de tener superioridad con los demás. Un desafío complejo, difícil, no es fácil, pero ya hemos aprendido que en realidad esto de vivir en el Espíritu no es por nuestras fuerzas, es obra de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es renunciar cada día, es crucificar cada día nuestros deseos, nuestra carnalidad y dejar que el Señor transforme nuestras vidas. El examinarnos en este tiempo, en este mes en que todo se evalúa, en que todo se ve y vamos probando cómo ha sido este año. Examínese. Vea si en su vida, en este tiempo, en estos años, en estos meses, su vida ha girado en torno a la vanidad o ha girado en torno al Espíritu. Cristo, el Espíritu Santo, ¿lo ha guiado? ¿Ha andado con Él? Gloria a Dios. Miremos, porque podemos ser tan frágiles que nos podemos autoengañar. Pero si hemos pecado, si hemos ofendido a Dios, pidamos perdón. Y el Señor nos restaura, el Señor nos ayuda y nos conduce nuevamente al camino por el cual debemos andar. Vuelvo a decir, no es fácil. No quiere decir que esto sea una carga. No quiero pensar, y lo pensé de esa manera cuando estábamos estudiando este texto, no es fácil. Pero si la palabra me transforma, me interpela, quiero decir que no es fácil, pero que el Señor nos ayude, que tenga misericordia y que nos ayude a vivir, a avanzar en este camino y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Gobierne nuestras vidas. No podemos seguir un año más como estábamos. Debemos avanzar hacia la madurez. No me puedo conformar con lo que tengo ahora. Tengo que pedirle al Señor que me ayude a avanzar. Que me ayude a avanzar en la vida, en el camino con Él. No me puedo quedar como estoy. No me puedo conformar como ya he entendido. Tengo que avanzar en este camino. Que el Señor nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros. Y ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo nos convenza a cada uno de nosotros de la manera que Él sabe cómo es que nos tiene que convencer, que nos habla una y otra vez, hasta que dejamos que Él guíe nuestra vida y tomamos la decisión de seguirlo a Él. Oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude. Señor, el desafío que nos haces en estos versículos de Gálatas no son fáciles. Señor, sin
Sin pensar mucho, Señor, pensamos que los de los Gálatas debe haber sido complicado todo esto. Seguirte a ti, Señor, es renunciar a mi amor, a mi vanagloria, a mis deseos. Para seguirte a ti, debemos despojarnos, Señor, de nuestra carnalidad. Señor, y queremos pedirte perdón. Porque a veces, Señor, mi vanidad es la que gobierna nuestras vidas en medio de nosotros. Y en lugar de ayudarnos a cargar los unos a los otros la carga, hemos murmurado, hemos herido a personas, hemos alejado a hermanos y hermanas nuestras y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque nuestra actitud fue la del juez y no la del hermano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu nos guíe, a vivir, Señor, siendo gobernados por ti, de tal manera que el fruto esté dando, Señor, la evidencia de nuestra transformación. No para tener fama, sino que todo lo contrario, para humillarnos una vez más, para menguar, para que tú seas el glorificado. Señor, entregamos esta vanidad y la dejamos, Señor, ahí en la cruz. No queremos, Señor, nada de nuestra carnalidad. Hemos decidido, Señor, crucificarla y que muera, Señor, cada día, para que tú te manifiestes en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. No es fácil, pero sabemos que tú eres la única persona que nos puede ayudar. Señor, y si en medio nuestro hay algunos que están llevando la carga solo, ayúdanos a ver esa carga y ayudarnos los unos a los otros. Señor, si en medio nuestro, Señor, guíanos para que tú seas el que nos ayude y podamos ver al uno y a la otra como hermano y hermana en la fe. Porque tú nos uniste al Padre, porque tú nos perdonaste, pero tú nos uniste como hermanos en fraternidad. Ayúdanos cada día, no a darnos cuenta que somos superiores, sino a darnos cuenta que tú nos transformas cada día. Gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.